Bueno, gracias, José. Entonces, vamos a ver cómo se entiende la enfermedad. La enfermedad es algo que tiene que ver con la intimidad nuestra y es algo que tenemos que comprender, que tenemos que liberar patrones de conducta y de pensamiento erróneos. Todos tendemos a tener patrones en nuestro pensamiento equivocados que vienen en contra de nuestras propias células a nivel micro y digamos a un macrocosmos, tomando en cuenta que el cuerpo es un cosmos, vienen en contra de él también. Entonces, hay que entender esos patrones y la tarea del terapeuta y del médico será ayudar a que el paciente entienda cuáles son esos patrones defectuosos, porque desde allí empieza el proceso de sanidad. Esos patrones defectuosos nos conducen a desequilibrios muy sutiles, casi imperceptibles, pero que en el pasar del día, en el pasar de las horas, se vuelven poderosos en el devenir de la enfermedad. Para sanar, realmente tenemos que ayudarnos a evolucionar en nuestro aspecto personal. Muchas veces la vida nos lleva a situaciones límite en donde sentimos que se nos cierra el camino y entonces, ¿qué tenemos? El alma nos está empujando a encontrar otro camino de acuerdo al proceso de evolución que vamos alcanzando. ¿Hacia dónde va la terapia de las esencias florales? A través de las esencias florales, lo que se pretende es que las personas que acuden a la consulta y obviamente los profesionales que estamos a cargo de atender circunstancias difíciles por las que la gente busca terapia, es ante todo ayudar a que la persona despliegue su potencial. Y para que la persona despliegue su potencial, en realidad tenemos que ayudarle a centrarse en sí misma. Porque casi siempre las depresiones, por ejemplo, la ansiedad, la estilema, no está centrada en el potencial de esta persona, sino que está centrada en cualquier circunstancia externa a ella que la persona la está tomando como propia y casi siempre estas circunstancias son ajenas a la individualidad de la persona. Por eso es que la tarea es ayudar a que la persona viva la individuación, viva esa individualidad. El proceso de búsqueda, de sentir interiormente aquello de que, ¿para qué vine a la vida? ¿Para qué estoy de este lado de la vida? ¿Quién soy? Realmente son preguntas que se deben responder y que hay que ayudar a la persona independientemente de la edad, independientemente del factor cultural, a que sienta interiormente para qué está aquí. Casi siempre las dificultades de salud empiezan por lo que llamamos la falta, la carencia. Todos carecemos de algo, a todos algo nos hace falta o alguien nos hace falta. Siempre estamos en camino de llegar a la meta y cuando llegamos a la meta vemos que la meta se alejó y de alguna manera es esa utopía la que nos mantiene con interés en la vida. Y esa falta interior que tenemos en realidad es lo que nos empuja a crecer, es lo que nos está proyectando hacia ese potencial que debemos desarrollar. Por eso es que, por ejemplo, la Cábala habla de la felicidad de la carencia. En el aprendizaje social, en el aprendizaje familiar, por lo general, la carencia es algo que nos va a generar dolor y sufrimiento, pero realmente resulta que el proceso de aprendizaje del alma y de la personalidad, la carencia es aquello que nos está siempre empujando a ser ahora mejor que ayer y seré mañana mejor de lo que he alcanzado a ser hoy. Entonces, en este contexto, ¿qué es la enfermedad? El doctor Bach señala 5 puntos y el primero dice, la enfermedad es parte de un proceso o un proyecto personal.
Y entonces uno, ¿cómo puede decir mi proyecto, cómo va a ser enfermar si cuando mi proyecto es estar sana y sentirme feliz? Pero cuando no nos hemos dado tiempo para nosotros mismos, cuando hemos dejado que circunstancias difíciles que pueden ser pasajeras se hayan quedado guardadas en la memoria celular, entonces ahí empieza la enfermedad y la enfermedad tiene que ver con ese proyecto de darnos cuenta para qué estamos, por qué me estoy aislando de ese proyecto. Entonces, por eso es que el doctor Bach decía que la enfermedad es beneficiosa en sí mismo. Y nos preguntamos, ¿qué beneficio saco del dolor? ¿Qué beneficio saco del sufrimiento? El malestar y todo que tengo son señales que están indicando la necesidad de aprender una lección. Esa lección, de otro modo, no habría pasado desapercibida y que puede erradicarse mientras que no se aprenda la lección. Es decir, la vida a veces nos pone ante una circunstancia un poquito más dura, como que para que nos sacudamos y tomemos atención de cómo estamos viviendo, de qué estás asimilando, de cómo está caminando en la vida. Entonces, la enfermedad es una oportunidad de vida. Es la expresión manifiesta de un defecto a corregir. Acordémonos siempre que no se tiene una enfermedad, sino que mientras una persona está enferma, es enfermo. Es decir, la personalidad, la persona en sí, pasó a ser enfermo. Por eso es que la enfermedad es un modo de develar el ser interior. La enfermedad viene a develar las partes oscuras y rechazadas por nosotros mismos. A lo mejor lo que nos duele mucho, a lo mejor lo que no queremos aceptar de nosotros mismos. Entonces viene a develar cómo está nuestro ser interior. La enfermedad nos obliga a integrarnos a nosotros mismos, pero para crecer. Esto sucede cuando no hemos hecho caso y no hemos decidido crecer a través del conocimiento. Es decir, hay dos maneras de crecer, hay dos maneras de evolucionar o de elevar el nivel de conciencia que nosotros tenemos. Está a través del conocimiento, que es una elección personal, es decir, yo decido conocer realmente quién soy y busco el camino adecuado, que hay tantos. O no hago caso a eso y vivo un tanto para afuera, saliendo de mi intimidad y volviendo mi vida mucho más superficial. Entonces va a aparecer la enfermedad como ese maestro que de alguna manera coloca la rienda en el camino de la evolución o aprendizaje. Entonces, yo creo que más fácil es lo segundo. Opto por el conocimiento y el conocimiento me va a tener de tal manera creciendo y evolucionando, llenando mi carencia en felicidad y en armonía. Y esa misma felicidad interior y esa armonía que se va a vivir al interior de toda nuestra economía corporal es lo que no nos va a permitir enfermar, porque felicidad interior aleja la enfermedad. El segundo punto que el doctor Bach señala es que la enfermedad es consecuencia de un conflicto. Y como hemos visto ya en las charlas anteriores, él señala que la lucha de la transformación es la que quiere el alma. El alma empuja a elevarse, el alma quiere transformarse, el alma no se adapta a quedarse estancada en hasta dónde pudo haber llegado, pero el ego o la personalidad tienen en sí la voluntad de conservación. Es decir, como quien dice, me acomodo a mi zona de confort y aquí estoy bien. Entonces, siempre se está dando esta lucha que cuando la personalidad
no le está ayudando al alma a cumplir su cometido, entonces se da ese conflicto. Entonces, para que no exista el conflicto, tiene que haber un ideal y a veces ese ideal no se comparece con la realidad. Es decir, el alma siempre está buscando algo más allá de la realidad porque todo cambia, nada es fijo, nada está en el mismo puesto, todo se está viendo. Si nosotros seríamos conscientes, como dice mi profesor, el doctor Sabán, de cómo gira la Tierra, nosotros salimos de nuestra casa y después de 4 o 5 horas que volvamos, en realidad no encontraríamos la casa, porque todo está en movimiento, el cosmos está en movimiento. Entonces el alma, que tiene un origen cosmogónico, también quiere ese movimiento y salir de ese estado de creer que nada se mueve y que todo es igual. La enfermedad, el punto 3, es producto de factores personales y transpersonales. Dentro de los factores personales encontramos esa tendencia al egoísmo, esa tendencia al aislamiento, a la disociación y a ejercer acciones contrarias hacia los demás. Entonces, en mayor o menor grado, el hacer un acto en contra de otro ser humano obedece a lo que el doctor Bach va a llamar la crueldad, ¿no? Uno de los males más grandes de los 7 errores principales es este. Entonces, existen también los factores transpersonales. Y dentro de esos factores transpersonales se encuentra lo que Jung llamaba el inconsciente colectivo. Acordémonos que también hay un inconsciente familiar que ya es muy, muy complejo, muy grande, porque en ese inconsciente familiar están no solamente compuesto por las personas que forman el hogar actual, por decir 4 personas, los 2 padres y 2 hijos, ya sería muy complicado ese inconsciente colectivo, pero también estamos hablando de que el inconsciente colectivo familiar se va a formar de las personas que pasaron por la vida y que ya no están de este lado. Entonces es inmensamente complejo. Formamos parte de la misma red, de un inconsciente colectivo, existe el inconsciente de país, existe el inconsciente de ciudad. Entonces, formamos parte de esa red, aunque no nos demos cuenta. Muchas veces nuestra conducta por estos factores transpersonales va a salir de su proyecto personal. Y por eso es que cuando una persona vuelve a su esquema propio, está sanando y la curación de una persona cura una porción del universo. También entre los factores transpersonales he querido recordarle a Bert Hellinger en las constelaciones familiares o los mandatos del alma que él llama. Existen muchas cosas muy sutiles, demasiado sutiles, que se las vive y se las vive también la consecuencia muchas veces o la mayoría de veces más negativa que positiva, que son lo que se llaman las representaciones inconscientes, las identificaciones, las jerarquías, las configuraciones familiares defectuosas, la confusión y sentimientos adoptados de otras personas que bien no hemos ni siquiera conocido, por ejemplo, un tatarabuelo y más atrás. Y también viene ahí las victimizaciones por venganza, porque son circunstancias inconscientes que vive la persona. Si vamos a suponer que al tatarabuelo alguien le asesinó, va a venir el tataranieto a vengar esa muerte, porque va a sentir que es la víctima y está representando en ese momento a su tatarabuelo, no está viviendo la vida que a él le toca. Entonces, dentro de los factores personales y transpersonales que pueden ocasionar la enfermedad, estamos viendo que hay factores muy escondidos dentro de nosotros mismos, factores que el médico, el terapeuta, deben ayudar al paciente a que los vaya hilando
con serenidad, porque también entender nuestra sombra no es realmente nada fácil. Aprender del mal no es tarea fácil, pero en momentos se vuelve una tarea totalmente necesaria para evolucionar y para crecer. Dentro de los factores también que ocasionan la enfermedad está lo que llamamos la transmigración del alma. Es decir, vemos la enfermedad como parte del tikkun o del karma, que es algo casi científicamente comprobado o cuánticamente comprobado. El alma sobrevive a la muerte del cuerpo físico y el alma está por un tiempo en un espacio que se le permite por circunstancias individuales de cada alma y en un momento determinado va a volver a tener cuerpo físico con el propósito de corregir los errores de la vida que vivió. Entonces, si se han cometido cosas que han pesado mucho para ese tribunal divino cósmico, el espacio de crecimiento para la nueva vida va a tener realmente los elementos exactos, precisos y perfectos para que esa alma corrija el tikkun. Por eso es que mientras vamos viviendo y vamos asimilando y vamos interiorizándonos, cualquier circunstancia, por más adversa que parezca ser, o por una circunstancia por más mala que parezca ser, en realidad no es mala, sino que es una circunstancia que es la justa medida de lo que necesitamos para crecer, para sanar y para ir rectificando, porque si para el cuerpo físico existe un tiempo limitado, que es el que comprende desde el nacimiento hasta la tumba, para el alma no existe ese tiempo porque el alma está existiendo en otros niveles que son atemporales y que el alma para volver al seno del creador tiene que volver sin mancha y sin error. Entonces, este enfoque es un enfoque totalmente grande, es un enfoque al cual las esencias florales se suman para ayudar al paciente a tener esta interiorización para ir trabajando sus propios aspectos. La enfermedad no es material en su origen. La enfermedad es el último resultado producido en el cuerpo, el producto final de fuerzas profundas y duraderas que ya vinieron siendo erradas. Las enfermedades son defectos, como hemos visto, ¿no? Y vamos a ver más detalladamente el orgullo, la crueldad, el odio, el egoísmo, la ignorancia, la inestabilidad y la codicia, entre otros. Detrás de cualquier síntoma físico que el hombre pueda sufrir, se encuentran algunos de estos defectos que son la causa subyacente de la enfermedad. Entonces, la enfermedad se inicia en otros niveles de conciencia. La enfermedad, como vimos en clases anteriores, va a tener su origen en el cuerpo causal, que va a viajar hacia el cuerpo etérico, que va a viajar hacia otros cuerpos y va a manifestarse en el cuerpo físico, en una instancia ya muy avanzada. Y el quinto aspecto es que en la enfermedad no hay nada accidental. Nada es al azar. Es producto de los diálogos internos, de las ideas torturantes, de sentimientos de soledad, de abandono, muchas veces con resentimientos que se vuelven crónicos, con juzgar al otro, con una actitud en contra nuestra. Es decir, hay que entender y dejar ir, no guardar en la memoria de las células informaciones que después nos van a causar daño y que no nos van a permitir elevar
el nivel de nuestra conciencia. El órgano o la función que se afectan son entonces causales, obedecen a una causa, no son casuales. Y estas causas se encuentran en la mente. Por eso es que el trabajo con nuestra mente es importante y es también prioritario entender que la mente no es todo lo que somos a nivel psíquico, sino que somos mucho más que el aspecto mental. Los síntomas de la enfermedad indican estar o no en el sendero del alma que conduce a la evolución. Entonces, ¿cómo curar la enfermedad? El Dr. Bach planteó un enfoque, como hemos visto, holístico y además de ser holístico, un enfoque clínico. Entonces, en el enfoque holístico está la concepción integral de nosotros y la relación nuestra con el universo. No somos seres aislados del cosmos, somos parte actuante de ese cosmos. Así también recibimos su influencia de una manera a veces muy directa. Y en la parte clínica, el Dr. Bach brindó enfoques e instrumentos de trabajo orientados a cumplir con objetivos de tratamiento, aliviar el dolor, concientizar, que es lo que estamos viendo en este largo proceso desde que empezamos esta charla ahora, no suprimir la concientización. El paciente debe aprender el sentido de su dolor para que éste adquiera el valor terapéutico. Eso es sumamente importante. Individualizar el caso. Es triste ver que una receta médica sirva para 100,000 personas del mismo medicamento, entonces ahí no se está individualizando para nada. Entonces, a la enfermedad se le va a entender con una introvisión. ¿Qué está pasando en la persona? ¿Qué está pasando en su historia personal? ¿Cómo influye esa forma de ver la vida en su historia familiar y a su vez esa consecuencia, cómo influye en la enfermedad que está pasando? Entonces, esa introvisión va a ayudar a que la persona tenga una mayor identidad consigo misma y que se hagan de forma singular los proyectos personales. Es parte importante de la sanidad, un proyecto sólido en la parte personal. Entonces, la enfermedad se va a curar desde la individualidad y a través de eso se va a descubrir la causa de la enfermedad y cómo erradicarla, erradicando el error con la virtud opuesta. Tener en cuenta a la persona que porta la enfermedad más que a la enfermedad y sus síntomas. Entonces, esto es entender cómo está viendo la vida esta persona que está enferma. ¿Será que como ve la vida es la vida? ¿O será que la vida está viendo de acuerdo a su propio lente? Que está equivocado, está sesgado. La curación entonces está enfocada en restablecer la armonía entre el alma y la mente. La salud de la humanidad depende de la comprensión por parte de la persona y por parte de los principios que rigen el universo. El criterio de curación no es la eliminación de síntomas, sino el cambio de perspectivas. Y en ese cambio de perspectivas está recuperar la paz mental y la felicidad interior. En realidad, quien logra sentir felicidad haciendo lo que hace, va a vivir con paz mental y esto va a traer más salud a su cuerpo. Pero si la persona entra al trabajo y apenas entra se siente totalmente fuera de lugar,
no hay armonía con los compañeros ni los jefes y siente que se le aglomera el trabajo y no ve la hora de salir apenas hayan pasado 5 minutos que entró. Entonces, eso se va sumando día a día y la consecuencia va a ser la angustia, la ansiedad, el dolor, la artritis, la úlcera, etcétera. Entonces, ¿qué son los remedios florales? Hemos visto que son, primero, eficaces, porque la persona que toma las gotitas inmediatamente empieza a sentir paz, y esto está recontra comprobado en todas partes del mundo. Además, son inocuos. Su toma va a producir la movilización del mundo emocional, la captación de información interna o externa que antes estaba bloqueado y no podía entrar, va a liberar sentimientos sofocados y nos va a ayudar a tener vivencias y percepciones saliendo de la represión y abriéndonos a fluir, ayudándonos a estar en el aquí y ahora, en el tiempo presente y enfocando nuestra atención en el presente, que en realidad es lo único que existe. Entonces, en la terapéutica, la administración de los preparados florales de acuerdo con el estado emocional prevalente del paciente. Entonces, es importante que pronto el terapeuta se acostumbre a tener en su consulta su propio kit, porque de acuerdo a la clínica, de acuerdo a la entrevista o de acuerdo al mapa mental que ya vimos, puede en ese momento ayudar a preparar el frasquito de las flores que son las que más necesita el paciente. En la terapéutica también tenemos que conocer las causas reales de la enfermedad, de todo el proceso que ya hemos venido viendo ahora, y aprender la lección de que la enfermedad realmente nos viene a enseñar a la persona que comprende el sentido de los síntomas como señales de una causa profunda. Es decir, la enfermedad no viene como algo que no es profundo, no es algo que aparentemente está y después se va a ir sin causar ningún estrago. La conciencia patológica, entender cuál es esa conciencia patológica y el plan de trabajo terapéutico es abordar las causas reales de la enfermedad de acuerdo a la vivencia personal, a la historia personal, a los ancestros, a lo social, educativo, económico y todo aquello, como modo único de llegar a la solución del padecimiento. Estas causas realmente no se encuentran en la mente, no se encuentran en el cuerpo físico, se encuentran más allá, se encuentran en el alma o en el cuerpo causal. Entonces vamos a entrar a los 7 defectos. Son las enfermedades reales de todo ser humano en mayor o en menor medida. El orgullo, la crueldad, el odio, el egoísmo, la ignorancia, la inestabilidad, la codicia. Estos 7 defectos representan una tendencia opuesta a la unidad, es decir, nos alejan de la totalidad, nos alejan del infinito. Constituyen auténticas enfermedades que cuando se consolidan en la persona adquieren continuidad y persistencia. Terminan por manifestarse en los más diversos síntomas patológicos. Veamos el orgullo. ¿Qué es orgullo? Es la falta de reconocer que la personalidad es pequeña y que la personalidad tiene absoluta dependencia del alma. Es decir, la personalidad es algo transitorio, es algo que puede corregirse, es algo que puede estar equivocado. La personalidad puede obedecer al ambiente familiar, educativo, etc. Pero la personalidad debemos saber que realmente depende del alma.
Entonces el orgullo es esa pérdida en esta proporción de la insignificancia de una persona frente al esquema de la creación. Los éxitos son otorgados como bendiciones de la divinidad interna. Es decir, no son logros del ego, son otorgados por nuestra parte superior. Entonces la palabra clave en el orgullo es yo puedo solo. Y la virtud complementaria es la humildad. Entonces, ¿qué tiene una persona que siente que el orgullo se le está creciendo mucho? Aprender la humildad. Y la humildad es justamente el mirar nuestra pequeñez frente al infinito. La lección es respetar y comprender la fragilidad del hombre frente al universo, la temporalidad de la vida frente a la eternidad. El doctor Bach decía, si nos asalta el orgullo, démonos cuenta de que nuestras personalidades no son nada en sí mismas, incapaces de hacer nada bueno o de hacer un favor aceptable o de poner resistencia a los poderes de las tinieblas. Si no nos asiste esa luz que nos viene desde arriba, la luz de nuestra alma. La crueldad. La crueldad consiste en la negación de la unidad de todos y un no lograr entender que cualquier acción contraria se opone al todo. Y es por tanto una acción en contra de la unidad o lo que llamaríamos también en contra del infinito. La palabra clave en la crueldad es no me importa hacer daño al semejante. Su lección, aprender a ver lo bueno en los demás y la virtud complementaria, la compasión. Si una persona hace daño al otro, es porque se siente más que el otro. Y realmente no somos nada para juzgar. El odio es el reverso de la ley de creación. Es un sentimiento destructivo opuesto a los dictados del amor. La palabra clave en el odio es lo quiero destruir. Hemos pasado en América Latina hace pocos meses una destrucción de universidades, bibliotecas, iglesias, estaciones de metro. Lo quiero destruir. Ese es el odio. El odio que sale ya de lo personal y se va a lo colectivo social, lamentablemente. La lección a aprender es amar. Amar, como decía Julius Evola, es lo que nos da la vida. A es sin y mor es muerte. O sea, sin amor tenemos muerte. El amor es la no muerte. Y la virtud complementaria del amor es la entrega. Yo me entrego no porque el otro me pida, sino entrego porque quiero dar. Y quiero dar y a la medida que doy, recibo. Mientras más doy, más recibo y crezco. Porque si recibo y no doy, se pudre dentro de mí el conocimiento y no crece como el agua estancada. Pero si doy, me permito evolucionar y seguir dando y estoy creciendo. Y estoy feliz y alejo la enfermedad y empiezo a vivir en el amor. Entonces, por lo general, el odio tiene que ver con la soledad, con la rabia incontrolable y con una especie de histerismo que sale a veces de lo personal y se hace familiar o social. Como la rabia incontrolable, aprendiendo el amor, aprendiendo a amarme, porque soy el propio referente de cómo es la vida. Entonces, si me amo, amo mi vida y cuido mi existencia y salgo de la ignorancia y entro en el conocimiento, por ejemplo,
Entro en la felicidad y entro en el amor. Y salgo de la rabia. Entonces, lo que nos sigue va a ser el egoísmo. No podemos anteponer nuestros intereses al bien de la humanidad y al cuidado y protección de quienes nos rodean. Yo estoy primero en todo. Yo soy primero. Es cierto que aquí vamos a recordar una frase bíblica de Jesús de Nazaret que nos decía, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero ese amor no está comprendido en que solamente veo mis intereses. Por ejemplo, la madre de familia lucha ¿por qué? Por estar sana, por estar bien, porque mientras más sana está, más puede dar. Y no está primero. El amor incondicional, el ejemplo casi siempre es la madre. La lección a desarrollar es la actitud de servicio. Un servicio con límites, obviamente, no como el servicio de Centauri, sino que doy en medida de lo que siento dar sin que ese dar me afecte y me anule. Entonces, la cura del egoísmo se efectúa dirigiendo hacia los demás el cuidado y la atención que dedicamos a nosotros mismos. Ahí vemos que tampoco nos olvidamos de nosotros. La ignorancia es la falta de conocimiento. No es la falta de conocimiento, sino la incapacidad para aprender, el negarse a ver la verdad. Aquí vamos a ver que nos ayuda mucho brote de castaño porque por lo general se repiten los mismos errores porque no se miran, porque no se aprenden, porque hay algo en nosotros que no nos permite aprender. Entonces la palabra clave es no necesito aprender nada nuevo porque yo lo sé todo. Y es imposible que alguien sepa ni siquiera cómo funciona su propio cuerpo en totalidad. La lección es no temer a la experiencia del cambio que conlleva el aprendizaje. Y la virtud complementaria es la sabiduría, es decir, aprender a mantenernos flexibles de pensamiento y no temer a la experiencia. Luego viene la inestabilidad, que tiene que ver con la indecisión, y la indecisión no nos permite avanzar. Cuando una persona siente mucha inestabilidad es cuando está lejos de encontrar su propia alma. Hay gente que ahora piensa una cosa, mañana se arrepiente y piensa otra. Estábamos en que la lección que nos deja la inestabilidad es aprender que siempre es mejor actuar que dejar pasar las oportunidades. Entonces, la virtud complementaria es la fuerza. Debemos ser firmes, nos dice el Dr. Bach, en la determinación de vencer. Y por sobre todas las cosas, no hay que perder de vista que la vida no nos propone experiencias que nuestra alma no esté en condiciones de poder enfrentar. Es decir, nadie tiene que vivir más allá de lo que va a poder. La inestabilidad tiene una negativa a dejarse guiar, como hemos visto, por el alma, y esto va a generar debilidad, inestabilidad también en cuanto al movimiento y a la coordinación corporal. Muchas veces la marcha que empieza a tambalear la persona tiene que ver con esa inestabilidad. La codicia es un profundo deseo de poder. Es una negación de la libertad y de la individualidad de todas las almas. La personalidad codiciosa desea gobernar, controlar, moldear y mandar. Entonces la palabra clave para la codicia es disfruto del poder de dominar. Y en el mundo identificamos fácilmente algunos falsos líderes. Su lección entonces es aprender a respetar la identidad y la libertad del semejante.
La virtud complementaria va a ser el respeto al otro. No ponerme por sobre el otro. La codicia a la larga le va a volver a la persona un ser prisionero de su propio cuerpo y por tanto va a ver que se cierran sus deseos, que no van a poder crecer. Entonces, los 7 defectos que hemos visto, en verdad, decía el Dr. Bach, por ejemplo, el odio, es verdad que el odio puede ser vencido por un odio mayor, pero solo podría ser curado por el amor. La crueldad puede impedirse mediante una crueldad más grande, pero solamente puede ser eliminada cuando se han desarrollado la benevolencia y la misericordia. Puede perderse o olvidarse un miedo en presencia de otro miedo más intenso, pero en verdad, la verdadera cura de todo temor es el coraje perfecto, y las ganas de salir adelante y superar. Entonces nos propone cómo erradicar los defectos, ampliando el cuadro de los 7 defectos del Dr. Bach, va a ampliar a 12 defectos. Entonces indica 12 defectos, la cualidad y el remedio floral para potenciar la cualidad y para erradicar el defecto. Entonces, en estos 12 defectos vamos a encontrar a Chicory, que tiene que ver, es la flor, sabemos, de la coerción, de la posesividad, del amor condicionado. Yo te amo mientras tú hagas lo que yo digo. Yo te amo mientras tú hagas lo que yo quiero que hagas. Entonces, esa es Chicory, la coerción. ¿Qué es lo que tiene que desarrollar? Es el amor sin condiciones. Chicory es la flor del amor incondicional. El caso típico de la madre sobreprotectora está en Chicory. La esposa vigilante, que más que ser esposa se convierte en policía o viceversa. Entonces ahogan y asfixian al otro. Ese es el primero de los 12 defectos. Luego tenemos Mimulus, que tiene que ver con los miedos, miedos definidos. Por ejemplo, miedo a caminar en la calle porque tiene la persona terror de que se acerquen los asaltantes, miedo a subirse al avión, miedo de manejar, miedo de casarse, miedo de tener hijos, miedo de estudiar. Ese tipo de miedo limita el proyecto personal. Ese miedo que a la persona le aleja de su propio proyecto y por el miedo puede después desencadenar la enfermedad. Entonces la virtud que va a sanar al miedo es el amor. Y el remedio para el miedo y el segundo defecto de los 12 es Mimulus. El tercero tiene que ver con el desasosiego interior. El desasosiego, esa falta de paz, esa falta de autenticidad, esa alegría superficial, mientras la persona por dentro está que se muere de la pena, por ejemplo, de una depresión profunda. Y con Agrimony es la personalidad que se pone la máscara, es el risueño, es el que arma la fiesta, pero por dentro está que se muere de la soledad o de la depresión. Entonces, ese desasosiego necesita desarrollar la virtud de la paz. Y esa virtud nos va a ayudar a desarrollar Agrimony en el camino de las flores, de la terapia floral. El cuarto defecto es la indecisión. Hoy digo una cosa, mañana digo otra, hoy planifiqué algo, pero no, mejor voy a hacer otra. Esa falta de estabilidad no nos permite avanzar. Esa fluctuación no nos permite tomar un proyecto con seriedad. Entonces, Escleranthus
es el remedio que va a sanar la indecisión y nos va a ayudar a tener más estabilidad. El mosquito de los 12 es clematis. Clematis nos va a ayudar a que salgamos de indiferencia al tiempo real y presente, de la indiferencia a lo que hacemos o dejamos de hacer, a lo que hemos dicho o no hemos dicho, y nos va a ayudar con la virtud, que es la afabilidad. Entonces, soy afable primero conmigo mismo, con los demás, y nos ayuda a salir de esta indiferencia que se va tornando a veces crónica, clematis. El sexto defecto de los 12 es la debilidad. Ese sentir que nos faltan las fuerzas, que no damos más, que el trabajo se nos vuelve una carga pesada, una rutina inmensa. Entonces, el remedio es Centauri, que nos trae fortaleza, fuerza, nuevo brío. El séptimo es la duda, esa duda de mi proyecto interior que me hace ser muy servil al otro, que hace que me olvide de mi proyecto, de mi vida, por preocuparme de la vida del otro, y al otro ni le interesa, ni le importa, ni se va a dar cuenta, ni va a agradecer. Mientras tanto pasó la vida y la persona no vivió para sí misma, no hizo experiencia, no pudo comprender su para qué está aquí. Entonces es genciana la flor que nos viene a ayudar a salir de esa duda interior que nos vuelve totalmente sometidos a las circunstancias o sometidos a las voluntades ajenas, que nos va a ayudar a entender nuestro caminar en la vida. Tenemos el octavo, que tiene que ver con el hiperentusiasmo, porque no es malo tener entusiasmo y a veces tener hiperentusiasmo, pero en Vervain ese hiperentusiasmo ahoga al otro. Es la voluntad de Vervain la que quiere someter a los demás, es decir, las cosas son como yo digo, las cosas son como yo veo. Como tú ves, no, eso no es así, estás en el error. Y no entenderle al otro, es decir, no entender el punto de vista de la otra persona. Es una total intolerancia que va a generar un alejamiento de los demás de una persona Vervain, porque a nadie le gusta que alguien venga y no le permita ver la vida y hacer y pensar como su capacidad de conocimiento y hasta dónde ha llegado le va llevando. Entonces, Vervain va a ayudar mucho en este tipo de circunstancias. El noveno de los 12 es Cerato. Cerato es esta flor hermosa que nos ayuda a entender que cómo vivir la vida de una forma que salgamos de la ignorancia, que sumemos conocimiento, que ese conocimiento nos lleve a una libertad realmente, es Cerato, que a su vez al ganar ese conocimiento vamos a saber confirmar en nuestra propia voz interior. Porque Cerato es la persona que si necesita ayuda, busca un profesional, está dos o una consulta, busca otro, sabe bien, después dice, no, este señor no, lo que me dijo no es así, y vuelve a buscar y entonces cae en una confusión terrible y se está olvidando de que la sabiduría está dentro de sí misma. Es decir, Cerato nos va a ayudar a mirar y a saber leer el alma dentro de nosotros. Cerato nos saca de la confusión interior y nos ancla en la certeza. Entonces, el conocimiento obviamente nos ayuda mucho
para entrar en esa certeza interior en donde yo ubico mi punto de apoyo no fuera de mí, sino que ubico dentro de mí. Y les voy a contar una anécdota en este punto, algo que me acaba de pasar hace menos de, a ver cuántos días, creo que al inicio del mes fue, en el país en donde yo vivo, el Ecuador, erupcionó un volcán. Y bueno, yo me desperté a las 5 por ahí de la mañana, que tengo un gato que me hace madrugar y me quedé leyendo hasta las 7:30 y dije, voy a apagar la lámpara y abrir la ventana para que entre luz. Y cuando yo abro la ventana veo total oscuridad, es decir, parecían las 10 de la noche o las 12. Digo, qué raro que está pasando, pero yo estoy segura que son las 7:30. ¿Y por qué está oscuro? Y yo no tenía idea del volcán ni de qué pasaba. Media hora más pasó y era totalmente oscuro. Entonces yo llamo por teléfono a alguien y le pregunto y digo, ¿dónde tú estás? ¿Hay luz? Me dice, sí, aquí está brillando el sol. Y acá no, y es oscuro. ¿Y por qué? Entonces, ¿qué pasa si uno pone un punto de referencia en lo externo? Fíjense que lo que pasó, creo que ha pasado en el mismo sitio por la erupción del volcán que se llama Sangay hace 80 años, pero nunca tan fuerte como pasó esta última vez. Entonces, el centro debe estar dentro de nosotros. Estamos ahí, el alma está dentro y estamos con ella. Increíble, nadie se puede imaginar que a las 8:30 de la mañana, a las 9 de la mañana, todavía parecían las 12 de la noche. Bueno, el décimo remedio de los 12 defectos es impatience. Impatience que tiene que ver con esa forma también intolerante de ser con los demás, el no respetar el ritmo del otro. Impatience se puede causar un divorcio solamente por la impaciencia. Se puede perder una empresa solamente por la impaciencia. Se puede perder a un gran ejecutivo solamente por la impaciencia, porque en impatience la personalidad no respeta el tiempo de reacción y el tiempo mental de la otra persona. Entonces, la virtud que tiene que aprender impatience es a perdonarse el no entenderle al otro, el no entender que el ritmo del otro es diferente al suyo. Y Rose viene para ayudarnos a erradicar el terror y el pánico dentro de nosotros. Hay personalidades que están sometidas al pánico, que es la ansiedad que se está sumando, es la ansiedad que va tomando cuerpo. Y hablo de personas que, por ejemplo, a la terapia han venido de 4 o 5 años de tratamiento psiquiátrico y que aún así no se logra erradicar la ansiedad, la tendencia al pánico. ¿Por qué? Porque la pastilla no le va a ayudar a tener ese propio centro interior que se halla cuando la persona encuentra su propia alma. Es decir, el encuentro con el alma, el saber recibirle al alma y entender que el cuerpo físico está aquí para ser el soporte del alma, entonces el pánico no se va a ir. El alma de cada quien sana a la persona cuando la persona ha podido trabajar hilando fino en su interioridad. Cuando la persona ha podido trabajar en todos los aspectos interiores de historia propia, de historia personal, de todo aquello que le causó desasosiego, dolor inmenso, ganas de morir. Es decir, todo eso, Rose va a ayudar a que la persona logre encarnar el valor, logre encarnar ese coraje en positivo que necesitamos para decir yo sí puedo, yo voy a vencer, yo soy paz, yo soy amor, yo soy alma, no solamente soy cuerpo, y va a ayudar
a erradicar el terror. Y el último de los 12 defectos tiene que ver con ese pesar en soledad, esa persona solitaria que no encuentra un par, esa persona que muy sutilmente se siente más que los demás, que por eso no se abre a relacionarse con el otro porque le considera inferior. Y la soledad definitivamente como conducta prolongada le va a llevar a un pesar en la vida. La alegría de vivir es lo que Water Violet nos hace sentir. Nos quita de ese aislamiento en que vamos creciendo, de ese aislamiento en que la persona se pone su propia coraza porque tiene miedo de mostrarse al otro y tiene miedo de mostrar su intimidad. Entonces, estas lecciones florales posibilitan a la persona el aprendizaje de las lecciones de vida. Y ahí es fundamental brote de castaño, aunque en esta lista no se le haya puesto. Esta lista la hizo el Dr. Bach, pero en realidad, ¿qué nos ayuda a posibilitar el aprendizaje de la vida? Es brote de castaño. Entonces, las experiencias que vivimos son experiencias arquetípicas que se van actualizando constantemente en el curso del devenir, es decir, no hay nada estático, la física cuántica ahora nos dice, en las neurociencias, nuestro cerebro es elástico, no está inamovible. Nosotros, cuando nos sometemos a un aprendizaje, nuestro cerebro en 10 minutos o en menos es diferente al que entró al aprendizaje. Y esa forma de ser del cerebro nos va a ayudar a que realmente aprendamos de la vida lo que tenemos que aprender. Por eso es que son esquemas universales de la organización de nuestro espíritu, que también son parte del inconsciente colectivo que llamaba Jung, que todos los seres humanos atravesamos cuando vamos rumbo a ese proceso de individualidad. Entonces, en las lecciones florales está que aprender significa transelaborar emociones que vienen a modificar nuestra vida, vienen a modificar nuestra conducta. Si siento mucha ansiedad, aprendo y digo, ¿por qué siento tanta ansiedad? ¿Por qué me paraliza la ansiedad? Y yo aprendo que soy más que la mente que me induce a la ansiedad, que soy más que el cuerpo físico que me paraliza. Aprendo que tengo una vida interior, un alma que me anima todos los instantes y ese aprendizaje me lleva a sanar. Asimilo la lección que implica transformar la estructura. Tenemos a veces estructuras rígidas, totalmente cerradas, que se confunde la disciplina con la rigidez. Entonces, tenemos que aprender a transformar de forma profunda cómo estamos mirando el mundo y cómo deberíamos mirarlo. Entonces, en este cambio de esta transelaboración muy íntima, muy interior, muy propia, muy personal, muy nuestra, está la esperanza que tiene el alma para alcanzar un nivel mayor de elevación. Porque el alma viene de un espacio demasiado alto, aquí a Maljudo, a la tierra, y entonces de la naturaleza del alma para sentirse bien, que nuestra personalidad, nuestra mente, le permitan esa elevación para que el alma se sienta feliz. Entonces, el Dr. Bach, en base a los primeros 7 defectos y 2 defectos que acabamos de ver, elabora lo que llama las lecciones base. Y las lecciones base son el amor, la lección de la unidad y la lección del saber. El dar tiene que ver con el amor. Yo doy porque siento mi naturaleza es dar porque también mi naturaleza es recibir.
Y entonces estoy fluyendo en ese dar y recibir y estoy creciendo. Es como la cascada, siempre se le ve a la cascada brotando agua, la cascada jamás se va a cansar de dar porque en su ser está a seguir recibiendo permanentemente. La unidad, que es la síntesis de la existencia, y el conocimiento que, como hemos dicho, nos lleva a la comprensión, y la comprensión nos libera. Estos son aspectos que definitivamente las flores nos ayudan a expandir, y vamos a ver cuáles son estas flores muy, muy importantes en las lecciones base, que son Holly, Estrella de Belén y Brote de Castaño. Entonces, una vez yo puse las flores, pero que se me ha corrido esa diapo. Espero que le ubiquen a Holly, a Estrella de Belén y a Brote de Castaño. Una vez que incorporamos estas 3 lecciones base, estas permiten el crecimiento de la personalidad al mismo tiempo que eliminan las causas que nos llevan a enfermar. Bueno, aquí están las flores, he corrido una más. Tenemos aquí abajo a Brote de Castaño. Aquí estas estrellitas son Estrella de Belén y Holly. Es la flor de la Navidad, que también se le llama. Es la flor de la dulzura. Entonces, a más de las lecciones base, también el Dr. Bach señaló las lecciones maestras. Entonces, ¿qué son las lecciones maestras? Son llaves que abren las puertas de la historia de una persona. Un maestro es el que tiene algo que enseñar. Entonces, las flores también tienen que enseñarnos algo muy vital para nuestra vida. Las flores maestras van a representar la relación de la persona consigo misma. ¿Cómo me estoy relacionando yo conmigo misma? ¿Cómo me estoy valorando? ¿Cómo me estoy respetando? ¿Cómo me estoy poniendo límites y cómo me estoy abriendo a fluir? Desde ahí, desde mi forma de relacionarme, de comprenderme, de sanarme, voy a comprender a los semejantes y a través de ellos al mundo entero. Entonces, vivimos en esa unidad perfecta. Las lecciones maestras constituyen lecciones personales, a diferencia de las lecciones base, que son más colectivas. Entonces, estas lecciones definen un perfil de conocimiento para asimilar o como más particular, más preciso para cada quien, y representan tendencias dominantes del mundo vivencial en particular. Constituyen saberes arquetípicos que expresan el argumento central de una vida que se está manifestando en el mundo. Es decir, cada vida existe con un propósito, y cada vida, mientras pase su tiempo de este lado de la vida, es realmente una vida que tiene un para qué estar, que tiene un mucho que aportar. Entonces, las lecciones maestras son Agrimony, que ya le vimos, que es la lección del ser y del parecer, es decir, es importantísimo parecer lo que soy adentro. No ponerme la careta para parecer lo que no soy, algo inauténtico. Es Centauri, que es el doy, pero no me someto. Yo doy porque quiero dar, que hay una gran diferencia. Cuando una persona da porque siente la obligación de dar, esa persona da, pero se cansa mucho, y ese cansancio le enferma. Pero cuando estamos dando por el afán de dar al otro lo que yo soy capaz de dar, sin someterme, sin olvidarme de mí misma, sin olvidarme de mi propio proyecto, cuidando que mi viña también tenga campos verdes, esa es la lección de Centauri. Doy, pero no me someto.
Y cerato, que es saber confiar en el propio juicio, es decir, ese cerato que nos ayuda a saber escuchar la voz interior, saber escucharle a nuestra alma dentro de nosotros. ¿Cómo lo vamos haciendo? Paulatinamente. Cuando nos vamos abriendo, el proceso terapéutico se trabajará con los sueños, por ejemplo, y a través del sueño la persona va a captar mensajes muy íntimos que le van a ayudar a saber escuchar la voz de su propia alma, es decir, ese encuentro que viene a producir la sanidad. Y Chicory está también dentro de la lección maestra que es de amar sin poseer. Hay personas que le poseen, sienten que como el celular le guardo en mi cartera y así quiero guardarle al marido, o sea, no. Amar sin poseer, amar respetando la individualidad del otro, amar ayudando a que el otro brille. Ese es el amor. Amar porque siento amarle, no porque quiero que esa persona sea como yo quiero que sea. Entonces, dentro de la lección maestra está Clematis otra vez, que es la de afirmar la voluntad en el tiempo presente. Acordémonos que Clematis también es la flor del artista. El artista en las diferentes gamas del arte, la música, la pintura, la escultura, la literatura, la poesía, es bueno, un poco me meto en el arte, pero porque quiero evadir mi realidad o quiero evadir mi presente. Entonces, importante hacer el arte, por ejemplo, desde mi presente. Estoy aquí y ahora habitando el tiempo que la eternidad me está regalando. Está Heather, acordémonos de Heather, que es la flor que tiene que dejar libre al otro. Heather se apega al otro y le quita la libertad. Es el que atrapa al amigo, atrapa al amado, atrapa al otro. Y Heather tiembla al estar solo, ¿no? Heather no puede estar solo consigo mismo. Entonces, la lección es interiorizarse, aprender a interiorizarse para disfrutarse también en su soledad y abrirse a la escucha y a la empatía con el otro. Entonces cambia de ser una persona asfixiante con el amigo o el compañero a ser una persona que acompañe, que empatice, pero que no sofoque. Vimos ya Impatience entre las 12 también defectos y volvemos a ver entre la lección maestra, que es la lección de la paciencia, respetar el ritmo del otro. Tenemos Larch, cuya lección es enseñarnos a comprender que la vida no nos propone ninguna tarea que no podamos enfrentar. En Larch, lo que oscurece a Larch es un íntimo yo no puedo. Es que no puedo, eso sí que para mí es imposible. Entonces, todos somos capaces de poder hacerlo mediante la preparación y el conocimiento, es decir, como vimos anteriormente, saliendo de la ignorancia, aprender a confiar en nuestra fuerza y en nuestra capacidad, no de la personalidad, sino del alma. Estemos también a Mostaza, cuya lección es que Mostaza nos enseña a aprender en la oscuridad. Un poco aquí se parece con Cherry Plan, porque Mostaza nos ayuda a mirar la luz realmente en la hora más oscura. En el problema más difícil, donde no vemos cómo desovillamos el hilo, Mostaza nos trae esa lección que podemos aprender a mirar y aprender en la oscuridad. Tenemos también a Roble, cuya lección es entregarnos al fluir de la vida. Yo me dejo fluir, salgo de la rigidez, salgo de mi propia visión, salgo de mi juicio que puede estar errado y dejo fluir, confío en el tiempo. Y lo que yo necesito solucionar no se va a solucionar este momento, es decir, salgo de impatience
y entro en el ritmo de la vida, que es más sabia que yo, y entro en el ritmo de la vida, que es más sabia que mi personalidad, entro en el ritmo del alma, es dejarse fluir con roble. Tenemos pino, que es tomar la responsabilidad en libertad. Yo me responsabilizo, yo me pongo un límite, salgo de la culpa. Pino tiene que trabajar mucho la culpa. Es que algo le pasó a mi hija cuando era pequeña y yo donde estaba, por ejemplo, culpa, porque nadie quiere que a la hija le pase algo negativo. Entender circunstancias difíciles y ayudarse, por ejemplo, ahí con Mustar, que nos ayuda a ver en la oscuridad. Por eso es que es tomar con responsabilidad y en libertad el pensar. La culpa solamente nos ofusca, nos limita, nos sume en una ansiedad, depresión y nos nubla la vida. No podemos ayudar a nadie sintiéndonos culpables. Tenemos agua de roca y la lección que nos trae es permitirnos ser y disfrutar. El agua se adapta sabiamente a cualquier situación. Toma la forma del recipiente que lo contiene cuando su cuerpo es abundante y cuando no, realmente la forma del agua es una esfera, una esferita. Si ustedes ven una gotita de rocío, de lluvia, la forma es esférica. Disfruta. En su transparencia es. Tenemos Esclerantus con la lección de la claridad de integrar las polaridades. No me le voy por el un lado, por el otro y dudo y no camino, sino que uno esas polaridades y de pronto genero una tercera situación, un tercer camino, que es por donde voy a caminar. Tenemos a verbena, que también la vimos, que es renunciar a ese pensamiento dictatorial, fanático, que quiere estar por sobre el otro. Tenemos vid para personas totalmente dominantes y autoritarias, ¿no? El tipo de ciertas personalidades que gobiernan con una autoridad, con una dominancia que no tiene lógica, muchas veces no tiene sentido, y de alguna manera grandes sociedades se estancan. La personalidad vid es dominante sin ver el punto del otro. Entonces, tarde que temprano se van a generar muchos conflictos. Vimos violeta de agua, que también es la lección más profunda, aprender a que reconozcamos nuestra esencia. Y salgamos de la timidez que a violeta de agua le aísla y no le permite relacionarse con los demás. Incluso con violeta de agua pasa que alguien se puede negar a tener pareja porque el hecho de tener pareja implica me dejo ver tal como soy, me aproximo al otro y permito que el otro se aproxime a mí. Y acordémonos que violeta de agua es la flor de la soledad que lleva a ese aislamiento que no es sano. Entonces, bueno, estas son las lecciones que acabamos de ver, maestras, y las flores que quedan las llamó las lecciones acompañantes. Entonces, a más de haber visto estas flores como flores maestras, también hay la opción de que en el caso particular de cada consultante o de cada paciente, no sea ninguna de las flores maestras para esa persona las que acabamos de ver, sino que hay que ayudarle a sacar la flor maestra individual. Y nos ayudamos con esto, con las tarjetitas que la vez anterior vimos, porque es el subconsciente del
paciente el que va a escoger las tarjetitas y al final se va a quedar con una que es la de su mayor preferencia o es la que más le llama la atención. Es porque saque determinarse como la flor maestra para esa persona individualmente. Por eso es importante el darle un tiempo al paciente, regalarle un tiempo para que elija las flores, además de que cuando ya sepan para qué es cada flor, eso va a ser una revelación grande que le va a ayudar al médico o al terapeuta para poder ayudar a la persona de una manera más integral. Entonces, como hemos visto, la acción de los remedios florales es elevar el estado vibratorio de conciencia, que significa elevar el alma de la persona, abrir canales para la recepción del ser espiritual, porque ya vimos que no somos solamente el cuerpo físico, inundar nuestra naturaleza con la virtud particular que cada uno necesita, borrar los defectos que causan dolor y enfermedad, elevar la naturaleza interna y acercarnos a recibir a nuestra alma. Entonces, el doctor Bach decía por el 1930 que la farmacopea del futuro será y contendrá los remedios que tengan el poder de proporcionar el bien, descartando aquellos cuya única cualidad sea resistir el mal. Es decir, para la terapia floral el remedio no solamente es resistir el mal o eliminar el síntoma, sino que tienen que ver cómo proporcionan el mayor bien posible a la gente a través de todo lo que hemos visto. Es decir, incrementar las 7 virtudes que vienen en contra de los 7 defectos y ampliarnos a entender las 7 virtudes que acompañan también a los 12 defectos. Entonces, la acción de remedios florales es que curan no atacando a la enfermedad, sino inundando nuestros cuerpos con las vibraciones de nuestra naturaleza superior, en presencia de lo cual las enfermedades se disipan como la nieve al sol. No hay curación real a menos que haya un cambio en la perspectiva con la cual el hombre ve el mundo, que da el logro de la paz y de la felicidad interna. Entonces, realmente la terapia floral tiene que acompañarse con el trabajo del médico y el terapeuta de ayudar a que la persona logre ver su propia vida como un cristal limpio, nítido, sin condicionamientos y sin aprendizajes heredados o anteriores que le ofusquen la mirada interior. Aprender a ver la vida y aprender a verse a sí mismo con esa mirada interior que ya no capta solamente el ojo físico, sino que capta el ojo del alma. Entonces, la acción de los remedios son comprender el argumento que rige la vida, el mandato que está produciendo la enfermedad, que manda la enfermedad a saber, que manda a corregir, que manda a entender y aprender aquello para erradicarlo. La estructura de la lección floral es una virtud que compensa el defecto que causa desbordes emocionales, padecimientos y síntomas, asimilando la virtud que hay que desplegar y la sombra que hay que superar para sanar la conciencia y alcanzar la paz y la felicidad desde dentro del ser. Entonces, la acción de los remedios florales se resumiría con una magistral frase de Nietzsche que dice: vivamos de modo que deseemos vivir eternamente. Y quien quiere vivir eternamente es quien goza de felicidad y de salud. Les agradezco a todos por su presencia